Si quieres venir a Australia, sí o sí, uno de los requisitos que hay que tener y tener bien hechos es la carta de intenciones o la carta GTE. Y en este video yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poder hacerla correctamente para que tu visa sea aprobada. Para los que no me conocen, hola, soy Melissa de Aussie Dreams, una agencia de estudios, y en este video te voy a hablar de la carta de intenciones o la carta GTE, que es muy famosa porque las personas no saben cómo escribirla. Y es que lo más impresionante de todo es que es uno de los documentos más importantes para la aplicación de la visa, así que yo te voy a explicar cómo hacerla paso a paso. Este video lo va a cubrir todo. ¿Qué es la carta de intenciones o carta GTE? Cómo escribirla paso a paso y por último los tips y todo lo que tienes que evitar si quieres que tu visa no sea rechazada. Así que quédate hasta el final del video porque al final te voy a dar lo que muchas personas no te dicen acerca de la carta de intenciones. Es que te fijes muy bien que con la agencia con la que vengas a estudiar a Australia, revise tu carta de intenciones. ¿Qué pasa? Hay muchas agencias que lo único que hacen es, una vez que tú les mandas el documento, lo suben directamente en la página de inmigración y no se toman la molestia de abrirlo siquiera. ¿Qué pasa? Que las agencias esas no se toman la molestia de leer la carta de intenciones sabiendo que una carta así es rechazada sí o sí. Nosotros de nuestra agencia de estudiantes Aussie Dreams vamos de la mano con el estudiante y le ayudamos a escribir la carta de intenciones GT. Si te interesa venir a Australia con nosotros, ten por seguro que la carta de intenciones va a ser lo mejor posible, porque nos enfocamos en la importancia de esta carta de intenciones para demostrar al gobierno australiano que de verdad quieres venir aquí a Australia. Las siglas GTE significan Genuine Temporary Entrant. Esto quiere decir que tú estás viniendo a Australia temporalmente y además tienes intenciones educativas totalmente genuinas. Pero la carta de intenciones o carta GT, digo yo, es como tu carta de presentación a la embajada australiana. Aquí tú le cuentas quién eres, por qué quieres venir a estudiar a Australia y en qué te va a ayudar a aprender inglés en tu vida. La carta de intenciones puede sonar como algo que dejar al final, así como lo que sea al final, pero te prometo que este es el documento más importante en tu aplicación de visa y que si no lo haces bien, hemos visto personas que les rechazan la visa porque su carta está mal escrita. Así que quédate a ver el video completo porque te voy a decir todos los tips. Datos muy generales, esta carta va dirigida a la embajada australiana y tiene que estar en inglés. Pero no se preocupen si no saben inglés porque siempre la pueden redactar en español y después se traduce al inglés. Esta carta se basa en dos cosas. Uno, que tienes intenciones genuinas de estudiar en Australia y dos, que tienes motivos reales y justificables de volverte a tu país. Ahora te voy a decir paso a paso cómo escribirla y redactar estas cosas tan importantes. La carta la vamos a dividir en 9 secciones. La primera pues es el saludo formal, dirigirte a la embajada australiana. Eso es como la primera parte, súper básica. La segunda parte es presentarte. Aquí en la presentación tienes que poner tu nombre, tu edad, en qué ciudad vives, qué estás haciendo actualmente, ya sea si estás estudiando o si estás trabajando, y poner tu estado civil, sobre todo si estás aplicando a visa de pareja, pues especificar que estás casada o que tienes una relación seria con alguien. En el punto número 3 tienes que hablar de tu perfil educativo. Ya sea que acabas de salir de la universidad o hace 15 años que no estudias, pues de todos modos tienes que hablar de qué fue lo que estudiaste. Ya sea tu carrera, si estás terminando apenas la preparatoria, depende en qué país estás. Aquí tienes que hablar en qué curso estás, en qué año lo terminaste y recuerda que todo lo que digas después lo tienes que probar. Entonces, si dices que estudiaste algo es porque de verdad lo estudiaste. Todo lo que escribas en esta carta tiene que ser 100% real. También si alguna vez has estudiado un curso de inglés, es importante que lo pongas porque esto aporta muchísimo a tu visa. El punto número 4 es tu perfil profesional o perfil laboral. Aquí tienes que hablar de los trabajos que has tenido y el que tienes actualmente. Si eres una persona que nunca ha trabajado, pues puedes poner de qué te gustaría trabajar. Si no has tenido muchos trabajos, los puedes explicar, decir qué tipo de trabajo es, cómo te desarrollas tú en el trabajo, y lo más importante es darle el enfoque a la necesidad del inglés en ese trabajo. Si eres una persona que lleva trabajando 20 años en un sector, no tienes que hablar de tu experiencia laboral de los 20 años con detalle, con que expliques en general a qué rama te has dedicado y en qué te puede funcionar el inglés en ese trabajo, pues está perfecto. En el punto número 5 vas a especificar por qué necesitas aprender inglés, en qué te va a beneficiar en tu vida que aprendas inglés, ya sea en lo educativo o en lo laboral. Puedes mencionar un poco lo personal, pero lo más importante es siempre hablar de lo educativo y lo laboral. Lo educativo, ¿quieres entrar a un máster de
marketing digital y negocios, y para entrar al máster necesitas tener inglés. Pues entonces necesitas estudiar inglés porque quiero estudiar un máster y me piden tener inglés. Eso, por ejemplo, sería un motivo. Objetivo laboral, quiero escalar en mi trabajo o quiero aplicar a esta posición laboral y me piden inglés y no lo tengo. Entonces ese es un motivo por el que necesitas inglés. Lamentablemente los motivos personales no tienen un peso grande en las aplicaciones de visa. Si quisieras aprender inglés porque siempre me ha gustado cómo se escucha el inglés, pues eso no es suficiente para el gobierno que sea una necesidad tuya aprender inglés. Entonces siempre intentarlo enfocar a lo educativo y a lo laboral y que sea demostrable. Una vez que hayas explicado el por qué necesitas aprender inglés en tu vida, el punto número 6 es que nos digas por qué Australia, por qué quieres venir a Australia a aprender inglés. Y aquí, bueno, te puedes explayar todo lo que quieras, hablar de la ciudad en la que quieres venir, del curso específico que vas a estudiar, de la escuela, que has investigado mucho de la escuela y que te encanta la metodología, los profesores, que hay muchísimos estudiantes de todas las nacionalidades. Como que aquí es importante que digas, ¿por qué Australia? Porque en nuestros países también hay cursos de inglés. En Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, hay muchos países donde puedes estudiar inglés. Aquí tienes que decir por qué específicamente Australia. Porque si no, el gobierno australiano te puede decir, está bien, sí veo que necesitas inglés, pero lo puedes estudiar en otro país. Australia no es para ti. Entonces tienes que decir por qué Australia. Aquí puedes decir que a diferencia de estudiarlo en tu país, pues aquí estás en una práctica constante. No es ir a clase, volver y hablar español. Aquí tú puedes, desde que te despiertas hasta que duermas, practicar inglés y con gente nativa. También puedes hablar de la calidad de educación que tiene Australia, que es un punto muy importante. El punto número 7 son tus planes que tienes cuando vuelvas a tu país. Que yo sé que hay gente que viene con la intención de quedarse toda la vida y que tiene intenciones de tener la residencia y no volverse nunca. Esto jamás se escribe en la carta de intenciones. Al final también te voy a decir otras cosas que jamás debes escribir en la carta de intenciones. Esta es una de ellas. Los planes para volver tienen que ser reales y lo más justificables posibles. Si todavía no terminas tu carrera, pues tienes que volver a tu país porque tienes que terminar tu carrera. Si quieres aplicar a un máster, tengo que volver a mi país porque quiero aplicar a este máster. Si, imagínate, en tu trabajo llevas contratado 6 años o el tiempo que sea y te dicen, pues cuando vuelvas de Australia te vamos a seguir esperando, eso también es un motivo súper bueno y justificable. Una carta de tu trabajo que te diga, tu trabajo o tu puesto te espera cuando vuelvas de Australia. Eso sería lo más ideal. O incluso un contrato de trabajo en el que te digan, te vamos a contratar cuando ya sepas inglés. Eso sería la cereza del pastel, de verdad. El gobierno de Australia quiere ver que tú realmente tienes un compromiso en tu país y que no te vas a quedar aquí. Y bueno, puedes mencionar un poco algunas responsabilidades que tengas, pero esto la verdad no es importante para el gobierno de Australia. Si tienes una mascota, un papá enfermo o una sobrina que amas con todo tu corazón, el gobierno australiano como que la verdad a ellos no les importa eso. Ellos quieren ver pruebas tangibles y lo más justificables posibles de por qué tienes que volver a tu país. Ya vamos a terminar. El punto número 8 es la solvencia económica, que aquí casi todo el mundo se espanta porque dicen, ¿qué es la solvencia económica? Sí o sí tengo que demostrarla. Y bueno, la solvencia económica es un dinero que te pide el gobierno australiano que vengas cuando vienes con visa de estudiante. Este dinero es obligatorio que lo tengas cuando aplicas a la visa de estudiante, pero depende del país del que vengas, no es obligatorio demostrar que lo tienes. Por ejemplo, Colombia, México, España, países como esos no tienen que demostrar forzosamente que lo tienen. Si lo tienen es lo mejor, porque así aumenta muchísimo la calidad y la fuerza de la aplicación del visado. Si no lo tienen, se puede intentar, pero nosotros siempre decimos aplicar lo mayor posible con solvencia económica, de ser posible, porque así le estamos dando mucha fuerza a la aplicación de la visa. Independientemente de si pones o no la justificación, el documento, el extracto bancario con el dinero, tienes que especificar en la carta de intenciones que tú cuentas con el dinero para solventar todos tus gastos en Australia, que cuentas con tu seguro médico. Si te está patrocinando alguien, por ejemplo, que si tu papá te está dando el dinero o si de tu trabajo o lo que sea, pues tienes que dar la información de esa persona y obviamente pues adjuntar todas las pruebas. Una vez que le hayas demostrado al gobierno australiano que tienes el dinero para vivir aquí en Australia, el punto número 9 pues ya es agradecer, despedirte y poner ahí tu firma y ya estaría terminada la carta de intenciones o carta GTE. Ahora sí, los tips y todo lo que tienes que saber que nadie te dice acerca de la carta GTE. Punto número 1, la carta GTE no es una Biblia, no se expandan demasiado, máximo 2 páginas. No más, así que lo más importante es lo que tiene que estar escrito, no empiecen a divagar, como yo suelo hacer a veces.
Tip número 2. Jamás, pero jamás menciones que vienes aquí a trabajar o a ahorrar o que te quieres quedar aquí. No, prohibido. El que haga eso, vamos, el que cuando vean la carta lo que van a hacer es leer eso y cierran y te mandan la carta denegada. Jamás se escribe que vienes aquí a trabajar. Es cierto que el gobierno australiano permite a los estudiantes trabajar, pero la carta es de estudiante. La carta no es de trabajadores, la carta es para estudiar. Así que nunca menciones que vienes a trabajar aquí, ni que vas a ganar dinero aquí. Eso nunca se hace, ¿ok? Ya quedas advertido, no lo pongas. Tip número 3. Tu familia no es una razón válida para devolverte a tu país. Y es que hay gente que se explaya un montón hablando de la abuelita, el papá, la mamá. Eso no es motivo válido. Lo puedes mencionar por mencionarlo, pero ese no es el motivo válido para volver a tu país. Ya te dije cuáles son: laborales, educativos. Tip número 3. Tienes que hablar de tus antecedentes migratorios. Si alguna vez te han denegado la visa de Australia o de otro país, el gobierno australiano de todos modos se va a enterar, así que tienes que explicar. Por ejemplo, si ya te denegaron la visa de Australia, pues decir que estás volviendo a aplicar y que ahora sí estás haciéndolo con toda la información necesaria. Explicar los antecedentes migratorios es muy importante porque ya te digo que el gobierno se entera y si tú no lo dices y se enteran por otra parte, ya, valió. Y el último tip, el número 4, es que toda la información que tú digas en la carta la tienes que demostrar sí o sí con documentos traducidos al inglés. Te explico. Si tú pusiste que estudiaste arquitectura y que trabajas en la empresa Empire y que cuando vuelvas te han ofrecido un puesto en otra empresa, entonces tú en tu aplicación de visado tienes que sí o sí adjuntar tu título de arquitecto o tu certificado de la escuela traducido al inglés. Tienes que adjuntar el contrato en el que estás ahora traducido al inglés. Y si te dicen que te van a contratar, pues ese contrato también traducirlo a inglés. Como que todo lo que estás diciendo lo tienes que justificar porque claro, eso es real porque tú lo estás diciendo que es real, pero si no tienes pruebas para demostrarlo, bien podrías estar inventándotelo. Y tiene que estar en inglés porque obviamente la persona que lo va a leer habla inglés. La traducción tiene que ser una traducción certificada, no puede ser traducción en una página de internet cualquiera. Nosotros recomendamos algunas empresas que hacen traducciones certificadas y que no son muy caras, por ejemplo, Entrelingo, también puede ser Translati. Tenemos código de descuento en los dos con Aussie Dream, se lo vamos a dejar en la descripción. Puede ser también con traductores que haya en tu país, pero tienen que poner como sus licencias al final del documento, poner como su licencia, su firma y como la cédula de traductor. Ya te digo, lo importante es que esté traducido de forma certificada al inglés y que cubra todo lo que tú dijiste en la carta para que no digan que mentiste. Y no te preocupes, que es más fácil de lo que parece. Lo primero que tienes que hacer es sentarte a escribir y lo demás viene solo. Y pues ya llegaste hasta el final del video, muchas gracias por estar conmigo y espero que te gusten los videos que subimos para apoyarte a venir a Australia. Gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye.